Del Señor, rápidamente un resumen leyendo, porque estamos en tiempos de futuro para la venida de Cristo Jesús. Y en este tiempo futuro entre nos tenemos siervos y personas creyentes que prefieren servir a Baal y creer lo que viene del diablo y no oír lo que fala la palabra y solo fala lo que tiene en el corazón, orgullo, maldad y nada más. Y declaran con su boca que el diablo le sirve a Dios. Si el diablo le sirviera a Dios, ya hubiese reconocido a Dios. El diablo tiene que obedecer a Dios, que es diferente. Ahora dice, entonces envió Acabe a los mensajeros a todos los filhos de Dios y ayuntó los profetas en el monte Carmelo. Entendamos que todos los profetas fueron juntados, pero ¿cuáles profetas? Los de Baal. ¿Y dónde están los profetas de Dios? ¿Dónde están los siervos de Dios? ¿Por qué en nuestro tiempo prefieren la quiromancia, prefieren cualquier otro que tenga hechicería? No puedo hablar porque he sido bloqueado en algunas ocasiones y no quiero que lo bloquee. Mas los mismos siervos se falan en el altar que prefieren confiar en un mensaje o un mensajero que viene de Baal, demonio, ni siquiera del mismo diablo, de demonios, y no conoce el poder que hay en Dios. Y en ese mismo tiempo encontramos, entonces Elías se llegó a todos los pueblos y dice, ¿hasta cuándo conoceréis entre dos pensamientos, si el Señor y Dios, o seguir a él se Baal? Seguir. Por él, el pueblo no le respondió nada. Elías no precisaba que le respondiera. Yo no preciso que responda. Porque Dios es fuego consumidor. Y Dios no se satisface de que se fale eso, ni en un altar, ni en la rúa. Hay mensajes que pueden llegar, advertencias, sí, pero cuando es con hechicería, cuando se está invocando a muertos, lo que falan son los demonios. Y no son mensajes para alentar, para oír, solo para aprender que con eso, por más poder que haya tenido un hombre en la mano, si no tiene la autoridad de Dios y no tiene el discernimiento en el espíritu, solo para eso, fique callado, aleje y reprenda en el nombre de Cristo Jesús. No precisa ni sentarse en la mesa del escarnecedor. Porque hay quienes siguen hoy a Dios y aún siguen en la hechicería. Y Dios siempre manda a siervos, algunos les llaman profetas, a profetizar, pero la profecía es a través de la palabra, como hoy se está haciendo. Y quien profetiza no es el siervo, es la palabra de Dios. Y quien exhorta no es el siervo, es el Espíritu de Dios que se mueve a través de la palabra de Dios. En el 22 de Segunda de Reyes 18 vemos, entonces dice Elías a povo, eu fiquei por profeta do Señor. No es diferente. No es diferente ficar como profeta del Señor.
En los tiempos antiguos acontecía lo mismo. Elías no era el mayor de los profetas. Elías no era el más grande. Había gente más sabia, pero solo ficó un de profeta del Señor, porque todo se había virado. ¿Por qué? Por el pensamiento, por el corazón, el orgullo del corazón. Y dice el Señor en su palabra, por profeta del Señor, y los profetas de Baal son 450 hombres. Ahora uno sabría si esta palabra yo la estoy hablando para 404 millones de personas. O no sé. Gente, yo solo sé que esta palabra está porque todo el mundo está siguiendo a Baal. Y Dios no se complace en Baal. Yo sigo al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de David. ¿Vos? La misma palabra nos enseña en el 23, dícenos pues 2 becerros y él escola para sí dos becerros y dividan en pedazos y pona sobre la leña, por él no le metan fuego. ¿Quién fala? ¿Quién fala que no pongan fuego? Elías, el único profeta que ficó en el Señor. Había muchos profetas y todos miraron de Baal, pero él ficó del Señor. Y ellos escogieron para sí uno de los 2 becerros y lo dividan en pedazos, lo dividieron. Y pongan sobre él leña, por él no le metan fuego. ¿Quién fala que no le metan fuego? Elías. Y yo prepararé el otro becerro y por él sobre la leña y no le metan fuego. Para todos aquellos que prefieren seguir acreditando que la palabra ven a través de personas que le sirven a Baal, hoy los reprendo en el nombre de Cristo Jesús. No me interesa quién sea. Tenga autoridad. Y es la palabra quien está reprendiendo. Porque no servimos a Baal. Somos siervos de Dios y servimos a Dios. Y solo tenemos oído para la palabra de Dios. Es que hay otros que consultaron. Déjame decir que todo tiene su consecuencia. Mas ahora no es el tema. Entonces invocáis el nombre de vuestro Dios, faló Elías. Ustedes pueden invocar, ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden invocar el nombre de su Dios, su Dios. Cosa que a mí me deja contranchido. Yo soy siervo de Dios, yo amo a los siervos de Dios y a los que no son siervos de Dios. Mas el que es siervo de Dios no saldrá impune. Porque diferente es quien le entregó la vida a Jesús. Quien le entregó la vida a Dios. ¿A través de qué? Del verbo vivo, el verbo encarnado. Jesucristo. A través de la palabra de Dios. Entonces invocáis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y ha de ser que, Dios, que responder por fuego, ese será Dios. Y todos, pueblo,
respondió y dice, y boa esta palabra. Quiere decir que el povo estaba presente, mas habían vuelto a falar, estaban personas que no eran de Dios, pero también estaban los que le servían a Dios, profetas. Y el único profeta que permaneció en el Señor fue Elías. No, es que él era divino porque él fue arrebatado. Eso no es tema de agora. Mas no hay un hombre bueno en esta tierra. Mas si dispuesto a hacer la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, y cuando no le permiten falar, Dios va a encontrar el jeito de falar a través de ese siervo, y no saldrá impune quien conoce la palabra y quien tiene la unción de Dios y aún así vira los ojos y el oído para pecar contra Dios y contra la iglesia. El Señor no quiere que nos confiemos en ningún otro Dios pequeños. Él solo quiere ser el Dios de Israel, el Dios de dioses, el único Dios, el omnisciente, el omnipotente, omnisapiente, el que es alfa y omega, el verbo encarnado, Jesucristo. Entonces invocáis el nombre de vosotros, Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y ha de ser que el Dios que responder por fuego, ese será Dios. Y todo povo responde y dice, y boa esta palabra. En este momento sé que mucha gente está sintiendo el fuego del Espíritu Santo. En el momento en que empiecen a entender esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya han ido a la quiromancia, a la hechicería, porque han buscado la ouija, porque siguen invocando muertos, porque siguen adorando imágenes, porque siguen haciendo lo que no es de Dios, lo que no es para Dios. Y aún ainda peor todavía, es que siendo filho de Dios, ungido de Dios, escogido de Dios, no se arrepienten de pecar, ni encima del altar, ni contra sus propios filios, ni contra sus propios siervos y filios espirituales, a través de palabras conferidas y verificadas con personas que le sirven a Baal y están dentro de las iglesias también. O son boncinhos. Yo no me considero bon. Yo soy una persona que solo le sirvo a Dios. Y Él tiene el control de mi vida. Para que podamos entender esta palabra. Yo soy siervo de Dios. Y Dios dio muchos dones en mi vida. Cosas que yo nunca he falado por las redes. Todas. Mas, si yo no tengo control, yo no puedo controlar y puedo usar para el bien o para el mal. Mas, no soy yo el que controla. Ese poder es de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en mí y me enseña a estar en Él. Por eso yo no ando pulando ni desabafando palabras que yo no conozco, ni aun porque vengan del Espíritu. Porque también como ser humano a veces quiero prestar oído a palabras que no son de Dios. Y la gente terminaría falando cosas contra Dios.
Mas hoy, como ser humano, filho de Dios, siervo de Dios, entregándome al corazón, al servicio de Dios, como lo he hecho durante muchos años, entre Colombia, he estado por Ecuador, con gente, fueron mucha gente, incluso ya había conocido brasileros. Y hoy en día aquí en Brasil, venezolanos, israelitas, no puedo hablar de dónde, mucha gente. Mi casa fue casa de bênçãos, mi mãe ficava consternada, nossa, Roberto, você vai trazer problemas para a casa. Mas eu obedecia parte. E dice Elías, os profetas de Baal, escolhei para vos uno de los 2 becerros y preparáis el primero, porque sois mutos e invocáis el nombre de vuestro Dios pequeño y no le metáis fuego. No liguen el fuego. Y tomarán el becerro que les diera y lo prepararán e invocarán y nombre de Baal desde a mañana hasta un mediodía, diciendo a Baal, respóndenos. Por él ni uno había voz, ni quien responderse, y saltaba sobre el altar que se tenía feito. En el 1 Reyes 18, 27 dice, y sucedió que a un mediodía Elías zombaba deles y decía, clamai en altavoces, porque él es un Dios pequeño. Puede ser que esté ya falando o que tenga alguna cosa que hacer. Y eso falo para ustedes. Han estado clamando a Dios, pero estaban oyendo palabras que no vienen de Dios. Han estado clamando a Dios, pero han estado sirviéndole a dioses pequeños. Y de pronto están ocupados. Esos dioses pequeños. O que intenten alguna viaje, por ventura, duermen y despertarán. Están dormidos esos dioses. Voy a hablar que cuando hay un siervo de Dios, la luz va a incomodar de un jeito o otro. Cuando hay algo errado. Puede ser en la empresa, puede ser en la rúa, puede ser en el grupo de amigos, puede ser en la misma familia, puede ser en la misma iglesia. Siempre la luz va a incomodar, porque el Dios de Israel no duerme, los dioses pequeños duermen. Y por eso la luz se puede acercar un poco, mas no prevalecerán frente a la luz. Vos es un siervo de Dios, tenga la certeza que Dios es el que pone y Dios es el que quita, no más. Dios es el que da la palabra y Dios es el que quita la palabra, no el ser humano, no el corazón del ser humano. Y ellos clamaban a grandes voces y se resbalaban con facas y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta derramar sangre sobre sí. Muchas veces en la teología falan que ahí solamente estaba Elías como profeta. Estaba Elías como el profeta del Señor. Pero había muchos profetas. Y tal vez de la casa de Israel, porque ya estaban contaminados todos. Tal vez de la iglesia, de la congregación, donde Elías también llevaba la palabra, o aprendía o crecía. No sé, ahora no es el tiempo. Mas no hay mucho tiempo para afanar esta palabra. Y dice así, y sucedió que pasando en mediodía profetizaban y les
hasta que la oferta de manjares se ofrece. Por él no hubo voz ni respuesta ni atención alguna. ¿Por qué no pudo haber una respuesta ni atención? Si esos dioses pequeños tienen poder, ¿tienen poder? Sí, pero cuestan vidas. Cuesta la vida de tu familia por oír eso. Cuesta la vida de tu hermano. Cuesta la vida de los obreros. Oír la palabra de dioses pequeños y ahí ni siquiera zumbaban ni falaban. ¿Por qué? Porque había uno que servía al Señor de señores, al Dios de Israel. Y no podía prevalecer la oscuridad en ese momento. No voy a hablar quién era Elías. No es el momento, vuelto a hablar. Esta es una administración que debería darse en unas 2-3 horas. Por él no hubo voz, ni respuesta, ni atención alguna. Entonces Elías dice a todos, llegáis vos a mí. Llegue pueblo de Dios, puedes llegar. Pero ¿quiénes estaban ahí? Como vivían entre otras naciones, estaban los profetas de las otras naciones, pero también estaban los profetas del Po. Ahí, misturado y esquecido de la voz del Señor, y esquecido del verdadero Dios de Israel, y esquecido y olvidado y afastado de la obediencia del Señor. Entonces Elías dice a todo pueblo, lleguen vos a mí, y todo el pueblo se llegó a él y reparó el altar del Señor. Hoy, el altar es el altar del Señor. No es el altar de Baal, no es el altar de Belial, no es el altar de... No, el altar es el altar del Señor. ¿Y quién es el Señor? Si fuiste concebido por la gracia, en Joao 3:16, en Joao 1:12, el altar del Señor es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, que ya estaba antes de Joao el Bautista, porque lo faló. En primera de Joao, del 1 al 15, faló Joao, está antes de mí, no soy digno de desatar su calzado. Y José está buscando otro Dios, otros dioses, otros profetas, otros hechiceros. Entonces Elías dice a todo el pueblo, llegáis vos a mí, y todo el pueblo llegó a él y reparó el altar del Señor, que estaba quebrado. Y Elías tomó 12 piedras conforme al número de tribus de los filios de Jacob, el cual veo la palabra del Señor diciendo, Israel será teu nome. Hoy Elías tomó 12 piedras que representan esas 12 piedras conforme el número de las tribus. Cada piedra es cada tribu. De los filios de Jacob, el cual vio a palabra del Señor diciendo, Israel será teu nome, porque Dios desconoció a Israel, porque desconoció a ese siervo que realmente vivía la palabra de Dios, porque desconoció a esos profetas que no eran de otros pueblos, sino del pueblo de Dios.
del pueblo de Israel y se pregunta, Israel, ¿dónde estás? ¿Será Israel? Solo porque había un solo hombre que le invocaba. Vamos a ver, en el 32, Reyes 18, 32. Y con aquellas piedras edificó un altar en nombre del Señor. Esa palabra es dura. Yo siento el poder de Dios en este momento y nos está mandando a edificar el altar con lo que fue dado para Israel en la obediencia. Y dice así, y con aquel piedras edificó el altar del nombre del Señor. Después, ¿de quiénes estaba hablando? Hermano Juan, hermano Pedro, oh Alexander, oh Camilo. Usted hace parte del templo de Dios. Y Dios está edificando el altar. ¿Quiere una prueba? Joao 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, oh hermano Juan, Camilo, Álvaro, yo estoy tratando de no hablar nombres que conozco porque a veces la gente fica chateada con quien fala en redes. Mas nos está llamando para que nos podamos hacer parte de ese altar. ¿Y cómo es eso? Para los que acreditamos en la palabra de Dios y en Jesús, dice Apocalipsis 3. ¡Ey! Luchamos a la puerta. Apocalipsis 3:20. Si alguno abrir la puerta y entrar en ella, estaré ahí, cenaré con vosotros. Abre la puerta de tu corazón. Y se confirma en Joao 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Deja que el Dios de Israel fique en tu corazón, se siente en el altar de tu corazón. Aprende a oír la voz de Dios, a obedecer y a entregar lo que no le pertenece a Dios y a no recibir lo que no le pertenece, que no ven de Dios. Que viene de gente que es atribulada, mentirosa y manipuladora. O que viene de gente que realmente está afastada de Dios. No todo lo que ven de Dios. Y para eso tenemos que estar vigilantes, orar sin cesar, con la armadura de Dios, orando sin cesar. Efesios 6. Y dice aquí en el 34, y echen, en el 33. Él dice, entonces armó la leña y dividió el becerro en pedazos y após sobre la leña. Y él dice, echen de agua 4 cántaros y derramarán sobre el holocausto y sobre la leña. Qué curioso que el agua es ríos de agua viva para nuestro tiempo. Qué curioso que Dios es fuego consumidor. Qué curioso que oyeron la voz del Señor, porque en este momento se enciende el fuego en el altar del Señor a través de la palabra del Señor, que es el Verbo encarnado. Y no ten cómo falar que no, porque la lectura es literal. Y dice, y sobre la leña, y dice, facéis segunda vez, y fizeran segunda vez, y dice, ainda, facéis una tercera vez, y ficieron la tercera vez. Derramaron agua. 4 cántaros de agua
Qué curioso. Y hicieron segundo, dice, echéis agua 4 cántaros, 4 por 3, 12. La gente no tiene en cuenta las 12 tribus. Pero Dios está mandando a llamar, haces parte de esa tribu. Y tu corazón es fuego consumidor si está el Espíritu de Dios. Si no, estás fuera. Como estaba el pueblo de Israel. ¡Ey! Ahí está el pueblo de Israel, las 12 tribus, las estoy desconociendo. En la palabra estaba hablando. El Señor estaba desconociendo al pueblo de Israel. Ya no habían profetas de Dios. Todos eran de Baal. Todos se habían contaminado. De manera que el agua corría alrededor del altar y ainda hasta el riego hinchó de agua. Dice así, en el 36, sucedió pues que ofreciéndose a oferta de manjares, y el profeta Elías se llegó y dice, oh Señor Dios. ¿Qué es lo curioso? Que él fala, Dios de Abraham, Dios de Isaac, que es de Israel. Está hablando Dios de Abraham, Dios de Isaac, que es de Israel. Y está hablando a tu corazón, que es de mi siervo de Dios, que aceptó al Señor, que hizo parte de mi reír y de mi pueblo, y se está afastando en este tiempo, aceptando manjares de Baal. ¿Qué es de vosotros? Idólatras, fornicarios, mentirosos, profanan mi altar. ¿Cuál altar? Puede ser el de las iglesias, pero si eres hijo de Dios, puede ser el de tu corazón. Puede ser el del corazón del pueblo de Dios. Cuando enseñamos cosas que no debemos de enseñar. Y respondiéndome el Señor dice en el 36, sucedió pues que ofreciéndose las ofertas de los manjares, el profeta Elías se llegó y le dice al Señor Dios de Abraham, de Isaac, y dice que de Israel, manifestándose hoy que tú eres Dios de Israel. ¿Por qué él tiene que manifestar que era el Dios de Israel? Porque Abraham le perteneció a Dios. Isaac le perteneció a Dios. Pero Israel estaba en la oscuridad. Y solamente un hombre profetizaba en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios, del Señor. Sí está bien dicho. Porque Jesús estaba ahí desde el principio. Y que yo soy tu siervo. Está clamando, hace parte del pueblo de Israel. Yo soy tu siervo. Y yo clamo hoy a él, yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo. Y que conforme a tus palabras hice todas estas cosas. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. La palabra fala que nada nos pertenece. La palabra fala que todo debe venir de Dios. Y la palabra fala que debemos de oír la voz de Dios. No la voz de los hombres que pecan y que se ocultan a través de la palabra, que no oran y no yeyúan.
Y cuando no nos contaminamos, podemos estar orando, podemos estar ayudando. Si dejamos pasar cualquier otra cosa, no pertenecemos al pueblo de Dios. Estamos sirviendo a Baal. Gente, tengamos mucho cuidado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres el Señor. ¿Para qué? Para que ustedes reconozcan que usted es el Señor. Enciende el fuego en ese altar, en ese corazón. Apropiate de esta palabra porque es una reprensión de Dios. Muchos hablan que es fácil reprender a una iglesia, que es fácil reprender al hermano, pero no es fácil. Para uno reprender, tiene que ser alguien que le sirve realmente a Dios en el altar, en todo. Ay, pero usted no cae en pecado, usted es puro. No. Las luchas y las trivias que la gente tiene es muy alta. Mas también hay promesas de Dios que el diablo va a querer romper. Pero, ¿quién es el Señor de Isaac, de Abraham y ahora de Israel? Es mi Señor y mi Dios, porque fui contado como pueblo escogido por la gracia de Cristo Jesús. Y vos también. Entonces, ¿qué hace prestando oídos a Baal? Tengo la autoridad para reprender en el nombre de Cristo Jesús. No lo falo yo. Hay testimonios atrás en mi caminada como crezaba, como siervo de Dios, y estoy vivo. ¿Quiénes falan que los que reprenden mueren pronto? Entonces, que sea bienvenida mi llegada al cielo y que el Señor me tenga para su gloria, porque estaría complacido por servir a Dios en esta tierra, no a Baal, a Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, Cristo Jesús. Y la gloria será para Dios. Es Dios y que tú hiciste tomar a su corazón para atrás. Dice así: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, Señor, es Dios, que tú hiciste tomar a su corazón para atrás. Entonces cayó fuego del Señor. Esta palabra va a encender, va a poner a dudar, va a echar la culpa el uno con el otro, va a poner a sugestionar, o pueden ignorar, puedo ignorar, no voy a falar nada, ya faló la palabra de Dios, no preciso falar, porque esto es ministración sobre la palabra de Dios, y esta palabra llegará a quienes tengan que llegar, y que sea la gloria para Dios. Y que si estoy errado, bienvenido estoy. No temo. Que sea la voluntad de Dios. Quien me conoce sabe para dónde voy. Quien no me conoce, no precisa ni imaginar. No me interesa. Entonces, cayó fuego del Señor y consumió el holocausto y la leña y las piedras, las 12 piedras, y eupó el po, y consumió el agua. Los 4 cántaros multiplicados por 3 son 12 cántaros. Eso no se fala en un altar. Eso es revelación de Dios en este momento, porque ahí hay otra administración muy fuerte. Y ainda lambió el agua que estaba en un regó, toda el agua que se había esparcido,
ficou ainda. Lo que el vendo todo al polvo cayó sobre sus rostros y dice: oh Señor y Dios, soy el Señor y Dios. Porque a veces nos tenemos que esperar para reconocer el Señor de Israel, el Señor y Dios, en el momento en que estábamos esperando una respuesta de Él y oímos a Baal. Me incluyo, porque no sé si he pecado, y eso es omisión de pecado, en eso mismo. Y si yo usé, también me incluyo, porque soy ser humano y reconozco que tengo que buscar el Dios de Israel, el Dios de Abraham. Tengo que buscar a mi Señor Jesús. No importa que usted sea siervo, no importa que usted sea profeta, no importa que usted sea pastor, no importa que usted tenga autoridad, sea obispo, si esta palabra está llegando a su corazón, o si eres obrero o siervo, o estás caminando, ten cuidado, porque esto es para todos los que oyeron esta palabra, y Dios no dará por inocente al que atendió esta palabra. La palabra de Dios también fala muy alto que por mi boca seré juzgado. Tengan cuidado, porque por sus bocas también serán juzgados. Dice también en esta palabra, continuando, y Elías les dice: lanzáis lamaos dos profetas de Baal, que ni uno de ellos escape. Elías era un hombre de Dios. ¿Y hizo eso? Eu não ia fazer. Eu estou fazendo. Si no se corrigen, mi boca está profetizando lo que la palabra fala. Eu no soy el que profetiza. Es la palabra de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Que ni uno de ellos escape. Mas Dios en esta palabra nos dio la oportunidad de ser perdonado, porque Dios es un Dios de misericordia. Mas está falando, ya avisó, 1, 2, 3 veces usó sus siervos, no oyeron, se fechan y quieren oír cosas que no son de quien no ha caminado en el Señor, de quien no tiene historia o escuela, como fala acá, me enseñan. Y Elías oficio de ser, y dice así, y quiso allí os mató. Elías no era ruin. Solo que es mejor un hombre ser castigado o impunido por un hombre que un año de esa, que son millones, o que Dios destruya este mundo por causa de nuestra iniquidad, nuestro pecado. O sea, no saben del poder de Dios. O sea, no están comprendiendo el poder espiritual. Tema y teman, obedezcan la palabra de Dios. No inventen cosas que no existen en la palabra. Chiren de su boca lo que no le pertenece a Dios. Entonces dice Elías, Acabe, sube, come y bebe, porque el ruido ha de una abundante chuva. ¿Todo por una chuva? No. Todo era
por el pecado, porque se entregaron a dioses paganos, porque se alejaron de la palabra que es del Señor, de la verdad. Cuando fala de Tshuva, es curioso, porque en nuestra vida lo que nos esperamos es la lluvia de la gracia, Tshuva de gracia, en el amor de Cristo. No es más, en el nombre de Cristo Jesús. No voy a pedir perdón por dar esta palabra. Voy a abençoar a los que oyeron esta palabra. Voy a bendecir o abençoar en portugués. Voy a arroparlos a todos aquellos que van a oír esta palabra en el amor de Cristo, para que empiecen a oír la palabra de Dios, no lo que no le pertenece a Dios. Ay, es que puede ser usado. Tengo como comprobar que no. Siempre hay una consecuencia. Mas no es el tema hoy. Dejen de abrir puertas a lo que no es de Dios. Dios de Israel ha falado en la palabra de Dios. No fue Roberto. Yo solo fui la herramienta. Un siervo, el más pequeño de todos. En una iglesia, el diácono. En otra, una oveja. Y en el mundo entero, un filio de Dios, que la gente piensa que es pequeño. Pero todo el que es filio de Dios tiene la autoridad de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, yo abençoo nuevamente a todas las naciones, abençoo a mis autoridades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, abençoo a todos los que obedecen la palabra y que van a oír y entender esta palabra. Amén.